No sé si alguna vez has entrado en tu propia casa y has visto a un desconocido en calzoncillos comiéndose tu tortilla de patatas, pero te aseguro que no es algo que se olvida fácilmente. Sucedió hace exactamente 22 días, un jueves por la noche. Yo volvía de un viaje relámpago a Valencia por curro. Tenía que entregar unos renders a un cliente pesado que solo quería verme en persona, aunque todo se podía haber resuelto por correo. Cogí el tren de vuelta a Madrid, cansado, con ganas de darme una ducha, abrazar a Laura, mi mujer, y tirarme al sofá a ver cualquier mierda en la tele. Cuando entré al piso, todo estaba en silencio. Las luces del pasillo estaban apagadas, pero la de la cocina estaba encendida. Pensé que Laura estaría preparando algo para cenar. Sonreí. Olía a cebolla frita y aceite caliente. Mi favorita. Pero cuando empujé la puerta de la cocina, casi se me para el corazón. Ahí estaba él. Un tipo de unos 30, con un cuerpo que claramente pasaba más tiempo en el gimnasio que en una oficina, en calzoncillos y camiseta, dándole la vuelta a la tortilla con una espátula que yo mismo había comprado en IKEA el mes pasado. Me miró como si el que estuviera fuera de lugar fuese yo. ¿Tú quién eres?, pregunté, sin moverme del marco de la puerta. Él se quedó callado un segundo, luego soltó una sonrisita y dijo: ¿Tú debes de ser Dani? Así, tal cual. Como si nos conociéramos. Como si yo fuera el raro por no reconocerlo. No supe qué decir. No sabía si partirle la cara o esperar una explicación. Porque, ¿y si era un primo lejano de Laura, alguien que se había quedado a dormir porque perdió el último bus? ¿Y si era un amigo gay de esos que abrazan a todo el mundo y cocinan en calzoncillos? Pero no. El instinto no me falló. No había explicación lógica que justificara eso. ¿Dónde está Laura?, pregunté, ya con la voz tensa. En la ducha, contestó, como si eso lo hiciera todo normal. Levanté la mano. No sé ni por qué. Ni para qué. Solo supe que necesitaba hacer algo. Pero no lo hice. Me quedé ahí, como un idiota, mientras el tipo le daba un mordisco a la tortilla, como si no pasara nada. En ese momento escuché el agua parar. Unos segundos después, los pasos por el pasillo. Y ahí apareció ella, Laura, con una toalla enrollada al cuerpo y otra en la cabeza. Me miró. Se congeló. Lo entendió todo en una décima de segundo. Y yo no dije nada. Solo giré sobre mis talones, salí del piso y bajé las escaleras con el corazón a 1000 por hora. Cuando salí del edificio tenía las manos temblando, no por frío, sino por pura rabia contenida. Caminé sin rumbo por Lavapiés durante casi una hora, sin mirar el móvil, sin pensar en nada más que en esa escena, el tipo medio desnudo en mi cocina como si fuera su casa, mi casa convertida en una pensión barata, y ella, con esa cara de sorpresa que no sabía si era de vergüenza, de susto o de simple molestia por haberse visto descubierta. No lloré, no grité, no rompí nada. Simplemente no me lo creía del todo. Estaba demasiado fresco, demasiado crudo, como para procesarlo en caliente. Llegué a casa de mi amigo Carlos sin avisar, toqué el telefonillo y cuando me abrió, le solté: «Tío, ¿puedo quedarme esta noche? Mi mujer tiene a otro en casa». No hizo preguntas. Me dejó pasar, me dio una cerveza y me dejó solo en el sofá. No hablamos mucho. Él sabía que cuando estuviera listo, lo soltaría todo. Esa noche no dormí. Ni un segundo. Me quedé tumbado mirando el techo, repasando cada momento de los últimos meses con Laura. Recordaba cómo en julio me decía que necesitaba tiempo para ella, que el curso había sido estresante, que se sentía mentalmente agotada, que no estaba bien. Yo le creí. Le sugerí que se tomara unos días sola en la casa de su prima en Altea. Se fue una semana. Volvió más relajada, con otro humor.
Yo pensé que el descanso le había venido bien, que estaba recuperando su energía. Ahora todo eso se veía diferente, como si cada recuerdo viniera con una etiqueta nueva que decía mentira. Por la mañana, mientras me duchaba en el baño de Carlos, decidí que no iba a confrontarla todavía. Necesitaba entender quién era él, cuánto tiempo llevaba esto, si era una aventura o si me había estado viendo la cara desde hacía meses. No era por celos, ni siquiera por orgullo. Era porque, después de 11 años juntos, al menos quería saber qué carajo había pasado por su cabeza. Salí de la ducha, me vestí y le pedí a Carlos que me dejara el portátil. Me conecté a la cuenta familiar, donde teníamos las facturas, los tickets de compra, las reservas. Me pasé 2 horas rastreando movimientos de tarjeta, direcciones, fechas. En agosto, mientras yo estaba en Málaga con mi madre, ella había hecho una reserva en un hotel de 4 estrellas en Toledo. 2 noches. Solo había un nombre en la factura, pero no necesitaba ver 2 para saber que no fue sola. Luego recordé algo que me hizo cerrar el portátil de golpe. El día que volvió de ese viaje, me trajo un regalo, una taza con una frase cursi que decía «Eres mi lugar favorito del mundo». En ese momento me pareció un detalle dulce. Ahora me parecía una burla. Una puñetera burla. Volví al piso por la tarde. No avisé. Quería ver cómo estaba el ambiente, si se hacía la dormida, si me ponía excusas, si el tipo seguía ahí. Abrí la puerta y todo estaba en silencio. La cocina limpia, la cama hecha, ninguna señal de que allí hubiera pasado lo que pasó. Laura estaba sentada en el sofá, con la cara pálida y los ojos como platos. Se levantó en cuanto me vio, pero yo levanté una mano y le dije, no digas nada. Solo escucha. Me senté en una silla frente a ella. No me temblaba la voz, no estaba llorando, no hice ninguna escena. Solo le solté lo que había guardado todo el día, no me voy a poner a gritar ni a romper cosas. Solo quiero que me digas desde cuando estás con él, quién es y por qué mierda está comiéndose mi tortilla en calzoncillos en mi cocina. Ella intentó hablar, pero no le salía nada. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo, no es lo que piensas, Dani. Me reí. De verdad. Me salió una carcajada tan seca que incluso a ella le cambió la cara. ¿En serio vas a empezar con eso?, le dije. Lo vi, Laura. Estaba ahí. Y tú saliste de la ducha envuelta en una toalla. ¿Quieres que llame a un notario para que dé fe de lo que vi, o simplemente vas a dejar de tratarme como un idiota? Se sentó, bajó la mirada y empezó a hablar. Me dijo que lo conoció hace unos meses, en unas charlas educativas que organizaron en su instituto. Que él era psicólogo y que iba a dar una ponencia sobre adolescentes y redes sociales. Que empezaron a hablar por temas de trabajo, y luego siguieron hablando por WhatsApp. Que un día quedaron a tomar un café. Que se sintió escuchada, que le hizo sentir viva, que llevaba tiempo sintiéndose invisible en nuestra relación. Lo típico. Lo que todos los infieles dicen. Que no buscaba nada, que no planeaba engañarme, que simplemente pasó. Ahí sí me calenté. Simplemente pasó, ¿te resbalaste en su polla o cómo fue el accidente? Ella se levantó de golpe, ofendida, como si yo la estuviera insultando. No me hables así, me dijo. Así como, Laura, con la rabia de un marido que vuelve de un viaje y se encuentra a un intruso desayunando en su puta cocina. Volvió a sentarse. Me miró con los ojos llorosos, pero yo ya no estaba para lágrimas. Le pregunté si se iba a ir con él. Me dijo que no. Que no era una relación seria. Que no quería una relación con él. Que solo necesitaba escapar, sentirse libre, sentir algo distinto. Me dolía escucharla, pero en el fondo no me sorprendía. Lo había notado hace meses. Sus ausencias, su desconexión, cómo evitaba el contacto físico.
Pero uno no quiere ver esas cosas hasta que las tiene delante. Le dije que no sabía qué iba a hacer aún. Que no iba a tomar decisiones en caliente. Que necesitaba tiempo. Ella preguntó si podía quedarse en casa, que no quería que esto afectara al trabajo, que no podía permitirse buscar un piso ahora. Le dije que no la iba a echar. Que podía quedarse, pero que no compartíamos cama ni vida. Que desde ese momento éramos dos desconocidos conviviendo bajo el mismo techo. Cogí una mochila, metí algo de ropa y me fui otra vez a casa de Carlos. En el camino, me sentí vacío. No tanto por la infidelidad, sino porque me di cuenta de que no la conocía. Había vivido con ella más de una década y, sin embargo, no sabía quién era. Dormía al lado de una persona que podía hacer algo así, y no haberlo notado me hacía sentir aún más imbécil. No tenía un plan, pero si tenía algo claro, no iba a quedarme quieto. Volví al piso un sábado por la tarde, después de 2 noches más en casa de Carlos. No le avisé, simplemente entré. Quería pillarla sin máscaras, sin tiempo para preparar excusas. Al entrar, escuché música baja en el salón y el sonido familiar del cuchillo sobre la tabla de cortar. Laura estaba cocinando como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiese convertido nuestra casa en un motel improvisado para su aventura. Al verme, se giró con una mezcla de alivio y tensión, como si llevara horas ensayando qué decir. No me saludó. Solo me miró y soltó: ¿vas a hablarme ya o seguimos con este teatro? Yo no le respondí de inmediato. Dejé la mochila en el suelo, me senté en la silla del comedor y le dije que sí, que íbamos a hablar, pero que no esperaba que le gustara la conversación. Lo que vino después no fue una charla, fue un desahogo. Empecé por preguntarle si sabía lo humillante que era entrar a tu casa y encontrarte con otro hombre como si él tuviera derecho a estar ahí. Le pregunté si le parecía normal esa situación, si no sintió ni un mínimo de respeto por mí, por lo que habíamos construido. Ella, en vez de bajar la cabeza o disculparse, me miró a los ojos y me dijo que no había planeado que sucediera así, que él no debía estar ahí cuando yo volviera, que pensó que tenía más tiempo. Esa respuesta me calentó más de lo que esperaba. Pensaste que tenías más tiempo, estás de coña, tú te das cuenta de lo que acabas de decir, ¿te parece normal planear cuándo meter a otro hombre en la casa según si tu marido está o no? Ella se defendió diciendo que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo había dejado de ser cariñoso, que siempre estaba trabajando, que ya no hablábamos como antes. La misma mierda que usan todos los que no quieren asumir sus decisiones. Le dije que eso no justificaba nada. Que si tenía un problema conmigo, lo mínimo era hablarlo, no abrirse de piernas para un psicólogo cualquiera. Ella se puso a la defensiva. Dijo que no era un cualquiera, que al menos él la escuchaba, que se sentía comprendida, que con él no se sentía juzgada. Le respondí que claro, que era muy fácil no sentirse juzgada cuando no hay historia, cuando no hay pasado, cuando todo es novedad y adrenalina. Le pregunté si pensaba que eso era amor o simplemente una escapatoria para no enfrentar su propia frustración. Ella me gritó que no todo giraba en torno a mí, que ella también tenía derecho a equivocarse, a experimentar, que se había sentido atrapada en una vida que no eligió del todo. ¿Y yo qué soy, Laura? ¿Un castigo, una carga, te obligué a algo? Porque si es así, me gustaría que me lo dijeras de una vez y me evito seguir perdiendo el tiempo con una persona que me ve como una cárcel con patas. El ambiente se volvió más tenso. Ella empezó a llorar, pero sin lágrimas, solo con esa voz entrecortada que uno ya no sabe si es dolor real o simple culpa. Me dijo que no me odia, que no me ha dejado de querer del todo, pero que necesitaba sentirse viva otra vez. Le pregunté si lo seguía viendo, y me respondió que no, que después de aquella noche no lo había vuelto a contactar. Me costó creerlo. Le dije que me daba igual, que no estaba buscando una confesión limpia ni un arrepentimiento decorado.
Solo quería la verdad. Me miró y me soltó que no lo ama, que nunca lo amó, que fue solo una forma de escapar de su rutina, que no sabía cómo pararlo una vez empezó. Esa fue la primera frase que sonó sincera. No me alivió, pero al menos ya no estaba actuando como víctima. Le dije que ya no confiaba en ella, que ni siquiera me importaba si lo volvió a ver o no. Que el daño ya estaba hecho. Entonces llegó el momento más jodido. Le pregunté por qué me había dejado volver a casa, por qué no me avisó de que él estaba allí, por qué no cogió sus cosas y se fue si ya no me respetaba. Me dijo que tenía miedo, que no sabía cómo enfrentar la situación, que pensó en decirme la verdad muchas veces pero que no se atrevió. Me dijo que cuando me vio aparecer, se bloqueó. Yo le dije que eso no era miedo, era cobardía. Que tuvo muchas oportunidades de evitar lo que pasó, pero eligió esconderse detrás de una mentira cómoda. En un momento, ella se acercó, intentó tocarme el brazo, pedirme que habláramos con calma, que tal vez podríamos ir a terapia. Le quité la mano con un gesto seco. Le dije que no había nada que reconstruir, que al menos por ahora no veía futuro entre nosotros. Que si alguna vez recuperábamos algo, sería desde cero, sin promesas ni hipocresías. Me pidió que no tomara decisiones en caliente, que pensara en todo lo vivido, en los planes, en lo que podríamos perder. Le dije que eso ya lo había perdido todo ella, que yo solo estaba intentando no perder la poca dignidad que me quedaba. Esa noche no dormimos en la misma cama. Ni siquiera en el mismo cuarto. Ella se quedó en el dormitorio y yo dormí en el sofá, con la puerta cerrada, sin ganas de mirar atrás. No hablamos durante el desayuno. Solo hubo gestos mecánicos, platos que iban de la mesa al fregadero sin mirarnos a los ojos. Yo tenía una idea clara, si iba a quedarme en ese piso unos días más, iba a marcar distancia. Cada uno viviría su vida sin invadir al otro. Pero también sabía que eso no podía durar mucho. Uno de los dos iba a tener que irse, y cuanto antes ocurriera, mejor. Empecé a moverme. Hablé con un abogado. Le conté lo básico. Le dije que aún no quería divorciarme, pero que necesitaba asesoría por si llegábamos a ese punto. Me recomendó guardar pruebas, registrar cualquier movimiento sospechoso, y sobre todo, mantener la calma. Le pregunté si la infidelidad servía de algo legalmente. Me dijo que ya no tanto, que en España eso casi no influye en los juicios, pero que sí podía ayudar en algunos temas si había una separación conflictiva. Agradecí la información, aunque no me servía para aliviar la rabia. Esa tarde me senté a escribir. No una carta para ella, ni un mensaje. Era para mí. Una especie de lista. Lo que había pasado. Lo que había dicho ella. Lo que había dicho yo. Lo que me dolía. Lo que quería hacer. Escribirlo todo me ayudó a ver el mapa entero de lo que había sido mi relación y cómo en solo una semana todo se había fracturado. Sabía que la parte emocional todavía no había explotado del todo. Que la tristeza estaba acumulándose en alguna parte, esperando el momento de salir. Pero antes de permitirle aparecer, tenía que hacer algo más. Algo que dejara claro que yo no era solo el tipo traicionado que se encierra a llorar en su cuarto. Y ahí empezó mi plan de venganza. No me considero una persona vengativa, pero después de lo que vi, de lo que escuché y de la forma en que ella intentó minimizarlo todo, algo en mí se rompió y no tenía ningún interés en dejarlo pasar. No buscaba que sufriera físicamente ni arruinarle la vida sin sentido, pero sí quería que entendiera lo que era tener que tragarse una traición en silencio y aguantar la mirada de alguien que duerme a tu lado mientras piensa en otro. Así que lo primero que hice fue hablar con Marta, una compañera del trabajo que, sin saberlo, me dio la mejor herramienta que podía tener, información. Ella había estado en una cena con Laura y un grupo de profesores hacía unas semanas, y ahí escuchó varias cosas que ahora cobraban otro sentido. Comentarios sueltos sobre un tal Sergio,
bromas sobre escapadas educativas que no cuadraban con ningún proyecto del instituto, y sobre todo, una frase que se le quedó grabada a Marta: hay cosas que una necesita hacer aunque no estén bien. Con esa frase en la cabeza, confirmé lo que ya sabía: Laura no fue una víctima de las circunstancias ni una mujer confundida, sino una persona perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. El siguiente paso fue simple: conseguir el nombre completo del tipo. Me bastó con revisar el correo compartido que aún teníamos del piso, donde Laura había recibido una factura del colegio con el nombre del ponente, Sergio Cortés Molina. Lo busqué en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, y no me costó nada encontrarlo. Psicólogo, conferencista, vive en Pozuelo, tiene su consulta privada y trabaja con varios centros educativos. Las fotos en sus redes eran lo que te esperarías de alguien como él: frases motivadoras, sonrisas forzadas, libros de autoayuda y, por supuesto, imágenes en ropa de deporte en alguna montaña con hashtags absurdos. Guardé todo. No por obsesión, sino por estrategia. Sabía que no podía simplemente enviarle un mensaje agresivo o presentarme en su consulta como un loco. Necesitaba ser más inteligente. Pensar como alguien que ha sido usado y quiere recuperar el control. Creé una cuenta falsa de correo electrónico y desde ahí le escribí un mensaje muy formal, haciéndome pasar por el director de uno de los institutos públicos de Madrid. Le dije que estábamos interesados en organizar unas jornadas similares a las que había dado en el centro donde trabaja Laura y que nos gustaría reunirnos con él para discutirlo. Me respondió en menos de 3 horas, encantado con la propuesta. Acordamos una reunión ficticia en un café del centro, para el viernes por la tarde. Ese día me presenté antes, me senté en una mesa al fondo y lo vi entrar. Llevaba una chaqueta sport, barba recortada, el pelo cuidadosamente desordenado. El típico tipo que sabe que gusta y que vive de gustar. Se sentó, miró el reloj, sacó el móvil y empezó a revisar mensajes. Me acerqué sin rodeos. Me senté frente a él y le dije: no soy ningún director de instituto. Soy Dani. El marido de Laura. Al principio no me reconoció. Luego frunció el ceño, como si intentara recordar dónde me había visto, hasta que su cara cambió por completo. Fue rápido en levantarse, como si fuera a irse, pero le puse la mano en el brazo y le dije sin levantar la voz: si te vas ahora, mañana vas a tener a media prensa educativa preguntándote por tus escapadas con profesoras casadas. Se congeló. Se sentó. No tenía intención de armar un escándalo en público. Solo quería que me escuchara. Le dije que sabía todo, que no me importaban los detalles sexuales, que no me interesaba saber cuántas veces se vieron o qué hicieron exactamente, pero que quería dejarle claro que si volvía a acercarse a Laura, si volvía a pisar nuestro barrio, si enviaba un solo mensaje más, su nombre iba a estar en todos los foros y redes que pudiera encontrar. Le mostré una carpeta con capturas, direcciones, referencias, nombres. No era mentira. Lo había preparado todo para tenerlo controlado. No con fines legales, sino para que supiera que tenía la capacidad de exponerlo si seguía jugando a ser el salvador emocional de mujeres aburridas. Él no dijo casi nada. Solo me pidió que no le arruinara la carrera. Le respondí que no tenía interés en eso si se mantenía lejos, pero que no pensara ni por un segundo que iba a quedarme quieto. Me fui sin darle la mano, sin amenazas adicionales. Solo con una advertencia clara. Al llegar a casa, Laura estaba en la cocina otra vez. Había hecho lentejas. Me preguntó si iba a comer. Le dije que no. Me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Le dije que sabía perfectamente quién era Sergio Cortés, que lo había conocido en persona, que ya había hablado con él y que no quería volver a escuchar ese nombre. No gritó, no negó nada. Solo preguntó si le había hecho algo. Le respondí que no, pero que ahora él sabía que conmigo no se jugaba.
Me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Le dije que porque ella no me había dado espacio para hablar de nada. Que la conversación dejó de existir en cuanto metió a ese tipo en nuestras vidas sin consultarme. Durante los siguientes días, mantuve la rutina en silencio. No discutimos más. No dormimos juntos. No compartimos cenas. No fingimos nada. Era una convivencia muerta, sin alma. Yo seguía escribiendo mi lista, ampliándola. Todo lo que me venía a la cabeza lo apuntaba. Me ayudaba a ver todo con más claridad. Laura empezó a salir menos, se quedaba más tiempo en casa, intentaba forzar conversaciones, pequeños gestos, pero yo no respondía. No por venganza emocional, sino porque ya no me salía natural. No quería fingir cariño donde solo quedaba decepción. Una tarde, decidí dar el siguiente paso. Llamé a su hermana, que siempre fue muy cercana a mí, casi como una amiga. Le pedí que viniera a casa. No le di muchos detalles, solo le dije que necesitaba hablar con alguien de la familia que no tuviera filtros. Cuando llegó, le conté todo. Sin exagerar, sin dramatizar. Solo la verdad. Le mostré las pruebas, las fechas, las contradicciones. Ella no lo podía creer. Se le cayó el alma al suelo. Me pidió permiso para hablar con Laura. Le dije que hiciera lo que quisiera, que ya no me importaba controlar lo que pasara después. Quería que las cosas se supieran. Que no fuera un secreto más. Que no fuera otra historia que se barre bajo la alfombra por el que dirán. Esa misma noche, discutieron fuerte. Se escuchaban los gritos desde el pasillo. Yo no me metí. No era mi pelea. Era entre ellas. Y así, mientras el piso se llenaba de silencio otra vez, supe que mi venganza ya estaba en marcha. No necesitaba venganza escandalosa ni destruirla socialmente. Lo que hice fue devolverle la incomodidad, la exposición, el riesgo. Hacer que entendiera que sus actos no quedaban en la intimidad de su cabeza ni en las sábanas sucias del fin de semana. Ahora el entorno lo sabía. Ahora él sabía. Y ahora yo ya no era el mismo. Eso, para mí, era suficiente. Pasaron 4 días desde la visita de su hermana y el ambiente en el piso cambió por completo. Ya no había intentos de forzar la normalidad, ni por parte de ella ni por la mía. Era como si ambos aceptáramos que lo que estábamos viviendo no era una pausa, sino una caída libre hacia el final de algo que hacía meses ya no tenía base. Laura salía poco, evitaba el contacto visual, y cuando nos cruzábamos en el pasillo o en la cocina, el silencio era más cómodo que cualquier palabra. Yo me mantenía ocupado con el trabajo, organizando mis horarios de manera que apenas coincidíamos en el comedor, y cuando ella estaba en el salón, me encerraba en la habitación que usábamos como estudio. Pero no podía seguir así. No podía vivir en esa especie de prisión invisible donde nadie gritaba, pero todos sabían que algo se estaba pudriendo lentamente. Ese viernes decidí que era hora de cerrar el capítulo. No de forma impulsiva, sino con una conversación que pusiera todo sobre la mesa. No quería gritar ni buscar culpables, solo necesitaba entender si había algo que salvar o si lo mejor era aceptar que se había terminado. La llamé por su nombre mientras ella estaba sentada en el sofá mirando su portátil. Levantó la vista con gesto tenso, como si supiera lo que venía. Le pedí que habláramos sin interrupciones. Me senté frente a ella. No tenía un discurso preparado, solo sabía que tenía que ser claro y no dejar nada sin decir. Le pregunté si seguía pensando en él. No me respondió enseguida, se limitó a mirarme con los ojos húmedos. Al cabo de unos segundos, negó con la cabeza. Le pregunté si todavía me quería. Me dijo que no sabía qué sentía, que en su cabeza había confusión, pero que nunca quiso hacerme daño de forma consciente. Le dije que eso ya no importaba, que el daño ya estaba hecho,
que lo que necesitaba saber ahora era si ella, desde el lugar en el que estaba, veía posible reconstruir algo conmigo, no por costumbre, sino porque lo deseara de verdad. Me dijo que no sabía si era capaz, que se sentía vacía, que no encontraba dentro de ella la energía necesaria para empezar de cero. En ese momento entendí que no había nada que hacer. Que no era cuestión de perdón o de tiempo, sino de que simplemente ya no estábamos conectados. Que el amor que alguna vez sentimos ya no existía o no tenía fuerza suficiente para sostener todo lo que se había roto. Le dije que lo mejor era separarnos, que no tenía sentido seguir conviviendo en esa incomodidad permanente. Le aclaré que no era una decisión tomada por rabia ni venganza, sino porque prefería vivir solo con mi dolor que seguir compartiendo techo con alguien que ya no me elegía. Ella no protestó. Solo asintió en silencio, con los labios apretados, como quien esperaba esa decisión desde hacía tiempo. Después de esa charla, pasamos una semana organizando la logística. Hablamos de forma civilizada, sin insultos ni culpas. Decidimos que ella se quedaría en el piso durante un tiempo mientras encontraba algo más. Yo me iría a casa de Carlos por unas semanas hasta alquilar un sitio nuevo. No hubo peleas por los muebles, ni por los electrodomésticos, ni siquiera por las cosas más personales. Cuando el vínculo emocional se quiebra así, lo material pierde valor. La última noche que dormí en el piso, no pegué un ojo. Me quedé tumbado mirando el techo, repasando todo lo que habíamos sido, desde el primer beso hasta la primera vez que me dijo que quería formar una familia conmigo. Pensaba en los viajes, en las risas, en los silencios cómodos de antes, en todo lo que habíamos compartido. No era nostalgia barata, era solo la constatación de que, por mucho que doliera, todo eso ya no era parte de mi presente. Era historia. Por la mañana, antes de irme, entré en el salón. Ella estaba sentada en la mesa, con un café en la mano, como si esperara esa última escena. Le dije que me iba, que le deseaba lo mejor, que no la odiaba, pero que necesitaba distancia para volver a encontrarme conmigo mismo. Ella me pidió disculpas otra vez, esta vez sin dramatismo, sin buscar lágrimas. Me dijo que ojalá hubiera hecho las cosas de otra forma, que no esperaba que la perdonara, pero que quería que supiera que a pesar de todo, una parte de ella sí había sido sincera durante esos años. No le respondía a eso. No sabía si me aliviaba o me jodía más. Salí del piso con una mochila y 2 cajas que metí en el maletero. No miré atrás. No por orgullo, sino porque ya no había nada que mirar. En el coche, puse la radio sin prestar atención a lo que sonaba. Conducí sin rumbo durante un buen rato antes de llegar a casa de Carlos. Al verme entrar, no preguntó nada. Me ofreció una cerveza y se sentó conmigo en el sofá. Esa noche, después de varias horas en silencio, le dije, ya está. Se acabó. Me miró, levantó su botella y brindó sin palabras. Y así terminó todo. Sin gritos, sin reconciliaciones falsas, sin escenas de película. Solo 2 personas que compartieron una vida durante años y que un día dejaron de reconocerse. No hubo más. Y no necesitaba que lo hubiera. Han pasado 3 semanas desde que me fui definitivamente del piso y aunque suene raro, me he sentido más tranquilo desde el primer día que desperté sin verla. No me malinterpretes, no estoy bien, tampoco soy de esos que dicen que el tiempo lo cura todo porque todavía me despierto algunas noches con esa sensación incómoda en el pecho, como si me faltara el aire o como si algo estuviera mal aunque todo esté en silencio, pero al menos no tengo que fingir. No tengo que desayunar con una persona que me ve como un error, no tengo que escuchar explicaciones que no busqué, ni observar cómo alguien actúa con cuidado para no molestarme mientras yo sigo tragándome un dolor que ya no quiero justificar. Ahora puedo estar solo, y esa soledad duele, pero es mía, no me la impuso nadie y no depende de las decisiones de otra persona. Carlos me sigue ayudando, aunque yo intento no abusar.
Duermo en su sofá cama y tengo un cajón en su armario con mis cosas. No es cómodo, pero él no se queja. Dice que me quede el tiempo que quiera, aunque yo ya estoy buscando un piso pequeño, algo que me dé espacio para empezar desde cero. He visto un par de estudios por Lavapiés, pero los precios están por las nubes. También pensé en salir del barrio, buscar algo más barato en Vallecas o incluso más al sur, pero aún no decido. Lo importante es que ahora tengo claridad, algo que hace un mes ni soñaba tener. En estos días he hablado con muy poca gente. Mis padres no saben nada, no porque quiera ocultarlo, sino porque no quiero ver esa mezcla de decepción y preocupación en sus caras. No me apetece explicarles todo lo que pasó, ni contarles cómo me convertí en un espectador de mi propia vida sin darme cuenta. Ya tendrán que saberlo en algún momento, pero ahora no es el momento. Con mi hermano solo crucé un par de mensajes. Le dije que Laura y yo nos habíamos separado y que prefería no hablar del tema por ahora. Me respondió con un cuando quieras, estoy, y eso bastó. El único con quien sí hablé a fondo fue con Marcos, un compañero de la universidad con el que siempre tuve una relación bastante directa. Quedamos para tomar algo y en cuanto me senté me soltó un cuéntamelo todo, sin filtros. Le conté la historia desde el principio, sin suavizar nada, y cuando terminé se quedó callado unos segundos y luego dijo algo que todavía tengo en la cabeza. Te jodieron, sí, pero sobreviviste. Eso ya es una victoria. No supe si tenía razón, pero me gustó que lo dijera así, sin tratarme como un pobrecillo ni como un mártir. Laura y yo no hemos vuelto a hablar desde que me fui. No hubo mensajes, llamadas ni excusas de último minuto. Supongo que ambos sabíamos que ya no quedaba nada que decir. Ella se quedó con el piso, al menos de momento, aunque ya me dijo su hermana que está buscando otro lugar porque le resulta incómodo seguir ahí. Me pareció lógico. Ese sitio dejó de ser hogar para los dos en el momento en que cruzó esa línea. No tengo interés en saber cómo está ni qué hace. No es por rencor, es porque no me aporta nada. Pensé que me costaría más desconectarme de ella, pero descubrí que lo que más dolía no era perderla, sino asumir que estuve con alguien que ya no era quien decía ser. En cuanto a mí, no he salido con nadie ni lo estoy buscando. No tengo cabeza ni ganas para eso. No estoy roto, pero sí estoy en proceso de reconstrucción, y no me parece justo meter a otra persona en este estado. Algunos me han dicho que debería darme una alegría, pero no me interesa usar a nadie para tapar una herida que ni siquiera he terminado de limpiar. Prefiero tomarme el tiempo que haga falta, estar conmigo, entender qué quiero ahora, qué tipo de relación quiero, si es que quiero una. Todo eso aún está en el aire. He retomado algunos hobbies que tenía olvidados. Empecé a correr por las mañanas, algo que no hacía desde hacía años. Me ayuda a despejarme, a descargar tensión y también a cansarme físicamente para dormir mejor por las noches. Volví a leer libros que había dejado a medias y hasta empecé un curso online sobre edición de video, algo que siempre me llamó la atención pero que postergué por falta de tiempo. Todo eso no me convierte en alguien feliz, pero sí en alguien ocupado, y en este momento, eso es suficiente. La idea del divorcio está en marcha. Hablé con el abogado hace unos días y me explicó los pasos. No hay hijos, no hay deudas compartidas ni propiedades más allá del alquiler, así que el proceso debería ser rápido si ambos colaboramos. Le mandé un mensaje a Laura con los datos del abogado y la fecha para la primera reunión. Me respondió con un simple vale. No necesito más. Lo que me llevo de todo esto no es una lección de vida con moraleja, no es una epifanía ni una transformación radical. Lo que me queda es una conciencia más clara de mis propios límites, de cuánto estoy dispuesto a tolerar, de qué tipo de persona quiero a mi lado y de qué señales no debo volver a ignorar. No pienso convertirme en alguien desconfiado, pero sí en alguien más despierto. Ya no creo en la idea de que el amor lo puede todo.
Creo en el respeto mutuo, en la comunicación y en no dar nada por sentado. Eso no me lo enseñó una charla motivacional ni un libro de autoayuda, me lo enseñó una infidelidad que no vi venir pero que me obligó a abrir los ojos. Esta historia no tiene un final feliz, pero tampoco tiene un final trágico. Es un final real. Me jodieron, sí, pero estoy vivo. Me tiraron abajo una vida que parecía estable, pero ahora tengo la oportunidad de construir otra, desde cero y sin mentiras. No sé si será mejor o peor, pero será mía, y esta vez no voy a vivir en automático. Y si en el futuro alguien me pregunta qué pasó con Laura, no contaré los detalles morbosos ni me haré la víctima. Solo diré la verdad, me fui el día que entendí que merecía algo mejor que estar con alguien que me mentía en la cara. Nada más. Nada menos.